Entonces, como vimos en estos tres tipos de test, pero no son los únicos, estamos abordando un cierto tipo, uno puede proponer de manera preliminar un criterio para tomar una decisión, pero dependiendo del criterio que usted proponga, eso va a tener cierto costo. El costo puede ser en que no tomes decisiones muy acertadas, porque hay una alta probabilidad de que sean equivocadas, o que tomes unas donde realmente valores muy cercanos a tu hipótesis también te dan probabilidades muy parecidas, entonces el test no es tan concluyente, o quieras fijar condiciones previas para, digamos, aminorar un poco el error al equivocarse, y eso va a tener un costo, en este caso un costo a nivel del tamaño de las muestras. Sin importar cuál sea ese procedimiento, es muy importante que nosotros hagamos o tengamos un vocabulario, digamos, común cuando hablemos de pruebas de hipótesis. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Algunas definiciones importantes, y es que, en general, una hipótesis estadística es una afirmación, digamos, un supuesto, que se hace acerca de una distribución de probabilidad de una o más variables aleatorias. Cuando decimos en general de una distribución, puede ser acerca de la distribución misma, de su forma, o acerca de los parámetros que la caracterizan. Si la hipótesis estadística que usted propone especifica de manera completa la distribución, la vamos a llamar una hipótesis simple. Si no la especifica de manera completa, sino que es parte de la distribución específica de la hipótesis nula, la llamaremos compuesta. Por ejemplo, si tuviéramos una variable aleatoria que se distribuye normal mu sigma cuadrado, y mi hipótesis nula solo especifica valores de mu, pero sigma cuadrado es desconocida, entonces va a ser una hipótesis compuesta. Pero si en mi hipótesis nula yo especifico valores claros para mu y para sigma, tenemos una hipótesis simple. Es más o menos como un ejemplo de esto. Por ejemplo, para el primer test, fíjense que solo tenía un parámetro desconocido que era teta, y en la hipótesis nula yo especifico claramente valores para teta. Valores para teta. Entonces en ese caso tendremos una hipótesis simple. Pero una hipótesis compuesta. ¿Por qué? Perdón, aquí corrijo. Una hipótesis compuesta porque especifico una región de posibles valores para teta. No un valor, sino muchos valores para teta. Es decir, yo no puedo definir de manera precisa cuál es el valor de teta que debo escoger con H0, porque tengo diferentes valores. Todos los teta menor o iguales que 75 me pueden servir, entonces no tengo un único valor. Mientras que si yo definiera que H0 es que teta es igual a 75, es decir, es que el puntaje promedio que obtengo es 75, estoy especificando un único valor, claro, para la distribución. Es decir, yo no puedo decir que X se distribuye normal con parámetro teta, donde teta es menor o igual que 75, porque alguien le va a preguntar, bueno, ¿y cuál teta vas a tomar? Cualquiera menor o igual que 75. Entonces no está claramente especificada esa hipótesis. Una prueba de hipótesis va a ser un procedimiento, una regla, que nos va a decir cómo utilizo la información obtenida a través de una muestra aleatoria para decidir con cuál hipótesis quedarme. Si rechazar H0, quedándome con H1, o si no puedo rechazar H0, quedándome con ella. La función de potencia de una prueba, como ya lo vimos en los ejemplos, es una función que se obtiene al calcular la probabilidad de rechazar la hipótesis nula bajo consideración, y la denotamos con la letra beta, que fue lo que mencionamos antes. El valor de esta función en un punto específico es llamado potencia de la prueba en dicho punto. Recuerden que aquí los puntos hacen referencia a valores del parámetro que se especifican en las hipótesis. La región crítica o región de rechazo va a ser entonces el conjunto de puntos muestrales o de valores de la muestra que nos van a permitir rechazar la hipótesis bajo consideración. En este caso, H0. Y si usted tiene una hipótesis nula, H0, que es contratada con una hipótesis alternativa H1, de acuerdo con algún procedimiento preestablecido, entonces el nivel de significancia de ese procedimiento, o también tamaño de la región crítica, va a ser el máximo valor de la función de potencia cuando la hipótesis nula usted la asume cierta. Es decir,
sin importar cómo está especificado H0, a través de un único valor o intervalos de valores, el valor de alfa, el nivel de significancia lo vamos a definir o lo vamos a establecer como el máximo valor de la función de potencia bajo esa hipótesis nula, es decir, bajo ese subconjunto del espacio parametral que define H0. Por ejemplo, vamos a mirar esto más en concreto para entrar en materia. Vamos a suponer que usted tiene una variable aleatoria X y que esa variable aleatoria X se distribuye exponencial con parámetro 1 sobre teta. Recuerden que en nuestra notación definíamos que la exponencial era de la forma lambda y a la menos lambda X. Aquí lambda vale 1 sobre teta, no tiene ningún problema. Y teta es un parámetro desconocido positivo. ¿Bien? Yo quiero probar dos hipótesis. Miren que estas dos hipótesis son muy concretas. Teta igual a 2 versus teta igual a 4. Simple. O sea que aquí usted no tiene rangos de valores y aquí tampoco. En este caso la hipótesis nula se llama una hipótesis simple porque especifica un valor, caracteriza exactamente esta distribución. Si yo hago teta igual a 2 aquí, pues conozco completamente la distribución. ¿Cuál va a ser el espacio parametral en este caso? Fíjese que el conjunto de valores de teta que yo voy a considerar acá solamente son dos, teta igual a 2 o teta igual a 4. Entonces en ese punto mi espacio parametral solo va a tener esos dos valores. Vamos a utilizar una muestra aleatoria de tamaño 2 por conveniencia y vamos a definir una región de rechazo de esta manera. El conjunto de puntos en R2 en R más por R más, porque esto es una exponencial, tal que la suma es mayor a 9,5. Esa es la región. Así la definimos. ¿De dónde salió eso, profesor? No te preocupes por ahora por eso. Después vamos a ver cómo llegamos a esas cosas. Pero vamos a suponer que el criterio del investigador es que si sumo estos dos valores y eso me da mayor o igual a 9,5, entonces voy a rechazar H0. Es decir, voy a rechazar la hipótesis de que teta igual a 2 y me voy a quedar con la hipótesis de que teta igual a 4. O sea que el espacio parametral indica que solo hay dos posibles distribuciones de probabilidad. Aquella donde teta vale 2 y aquella donde teta vale 4. ¿Ok? Por lo tanto va a tener dos posibles distribuciones de probabilidad. Una dado que teta vale 2 y otra dado que teta vale 4. ¿Cuál va a ser la función de potencia? Recuerden que la función de potencia es la probabilidad, la vamos a definir como la probabilidad de rechazar la hipótesis nula. Es decir, la probabilidad de que la muestra pertenezca a mi región de rechazo, o a mi región, a la región específica. Entonces, yo especifiqué esta como mi región de rechazo. Entonces, la función de potencia va a ser calcular esta probabilidad. Entonces, vamos a calcularla. La función de potencia sería la probabilidad de que el par x1 y x2 esté en esa región. Es decir, que esta suma sea mayor o igual a 9,5. Y esto se puede obtener de esta manera. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense que el espacio omega va a ser el primer cuadrante positivo, donde tanto x1 como x2 son positivos. En ese cuadrante yo voy a poner una condición, que la recta x1 más x2 igual a 9,5, que los puntos estén por encima de esa recta. Si miramos acá, perdón, entonces voy a compartirles acá un poco, así, si lo van a ver aquí. ¿Qué es lo que queremos hacer? Entonces yo tengo acá el plano, aquí tengo x1 y aquí tengo x2, y mi región va a ser todo esto, x2. Entonces esto es x1 y esto va a ser x2. Entonces toda esta región que usted ve aquí, todo esto aquí así, todo esto hasta infinito va a ser la región, mi región. Ahora, ¿qué voy a hacer yo? Necesito calcular esta probabilidad, la probabilidad de que x1 más x2 sea mayor o igual a 9,5, que es lo mismo que 1 menos la probabilidad de que x1 más x2 sea menor o igual, pero menor estrictamente que 9,5.
Muy bien. Entonces fíjense que voy a graficar esta región. ¿Cómo grafico esta región? Entonces vamos a graficar esta recta, la recta x1 más x2 igual a 9,5. Entonces esa recta va a ser algo así. Esa recta va a ser algo así. Entonces yo podría calcular el área por encima, que sería esta probabilidad que ustedes ven aquí. Esta probabilidad que ustedes ven aquí es el área por encima, toda esta. Está infinito. O calcular mejor esta área que ustedes ven aquí, que es la que está por debajo, que es esta. Toda esta. Entonces para mí es más fácil calcular esta probabilidad. Entonces, ¿qué sería esta probabilidad? Esta probabilidad sería 1 menos la integral. Fijo x1 entre 0 y 9,5. Esto sería 9,5. Esto aquí sería 9,5 sobre 9,5. De la integral entre 0, estoy tomando un diferencial así, entre 0 y la recta 9,5 menos x1. ¿De quién? De la conjunta. Recuerden que es una muestra aleatoria. Esto sería 1 sobre teta e a la menos x1 sobre teta por 1 sobre teta e a la menos x2 sobre teta de x2 de x1. Esta sería esa probabilidad. Después de hacer todo ese proceso, usted va a encontrar esto, que beta de teta va a ser esta expresión. O sea, cuando usted evalúe todo esto, va a encontrar esta expresión de aquí. Ya les dejo eso a ustedes como ejercicio, pues es un ejercicio pues ya más del cálculo, que es muy simple. Esta es mi función de potencia. Esta es la función de potencia. Ahora, aquí está el gráfico. Si usted se fija, yo necesito calcular cómo es la potencia en 2 y en 4, porque son los únicos valores que me interesaría en general. A pesar de que yo puedo graficar esta función en todos los valores de teta, pues lo voy a considerarlo en 2 en particular. Cuando teta vale 2, fíjense acá, obtengo este punto. Entonces, si yo hago teta igual a 2 aquí, ¿qué valor tiene beta de 2? Es reemplazar teta por 2 aquí. Ese es el valor que ustedes ven acá. Si H0 es cierta, se tiene que teta igual a 2. Ah, bueno, aquí estaba hecho el procedimiento, ¿no? Cambiaron teta por 2. Pero no tendría que haber hecho esa integral así, sino que simplemente hubiera evaluado acá directamente. Pero bueno, para mostrarles de dónde salió todo, aquí está. Cuando teta vale 2, esta probabilidad es 0.049747, que es aproximadamente 0.05. Es lo mismo que hacer esto. Ah, ya entendí. Lo quise hacer así para que se dieran cuenta que hice. Pero finalmente aquí sería 1 sobre teta cuadrado y a la menos x1 más x2 sobre teta, en general. Para que se vean ustedes dónde sale esto. Aquí está. Si teta vale 2, esta es la probabilidad. Si H1 es cierta, teta vale 4 y esa probabilidad sería 0.314, haciendo un proceso muy similar. O sea que la probabilidad de rechazar H0, si supongo que es cierta, es del 5%, mientras que la probabilidad de rechazar H0 cuando es falsa es del 31%. Es decir, que si la hipótesis nula es falsa, entonces yo confirmaré eso el 31% de las veces, mientras que si la hipótesis nula es cierta, me equivocaré el 5% de las veces. No está tan mal, no está tan mal, pero eso sería, digamos, lo que resulta esto. Entonces, ¿el nivel de significancia qué es? Fíjense que habíamos dicho que el nivel de significancia es el valor máximo de la función de potencia, pero es que resulta que solo hay un valor, que teta igual a 2. O sea que el nivel de significancia sería el máximo, que es lo que se obtiene cuando teta vale 2, o sea que sería 0.05. Ahora, ojo con esto, ¿cierto? Rechazar la hipótesis nula, cuando esta es cierta, es una decisión errónea. Y ese error usualmente es llamado error tipo 1. El nivel de significancia de este test será la probabilidad de cometer error tipo 1, o sea, es exactamente lo mismo. Aceptar la hipótesis nula, cuando es falsa, también es un error, lo llamaremos error tipo 2. Y la probabilidad del error tipo 2 va a ser 1 menos la potencia de la prueba cuando H0 es falsa. Si se fijan, en este gráfico se puede mirar las relaciones que acabo de decir. Aquí tenemos la hipótesis nula cierta, la hipótesis nula falsa, rechazarla o no rechazarla. Si es cierta y la rechazo es un error tipo 1. Si es falsa y no la rechazo es un error de tipo 2. Y finalmente los términos nivel de significancia, tamaño de la región crítica, potencia de la prueba cuando H0 es cierta o probabilidad de error tipo 1 van a ser exactamente lo mismo.